Y después de dar ese saludo, les voy a pedir a todos si pueden tomar su lugar. Hoy tenemos varias escrituras sobre qué estudiar juntos, dado a dónde hemos llegado en nuestro estudio en el libro de Marcos. Para aquellos que son nuevos con nosotros, solo quiero que sepan que hemos estado estudiando el libro de Marcos ya por el mayor parte de 2 años. Este es el semestre 4 para nosotros, y la razón por la cual lo llevamos muy despacio es que como iglesia nosotros practicamos la enseñanza y la predicación expositiva, que simplemente dicho es verso por verso. Queremos ver qué fue escrito, qué fue el propósito de lo que fue escrito y cómo se correlaciona eso con nuestras vidas. Entonces ya estamos en el semestre 4, vamos a terminar el libro de Marcos este semestre, pero ahorita hemos llegado al capítulo 13 del libro de Marcos. El capítulo 13 del libro de Marcos es un capítulo donde se le hizo unas preguntas a nuestro Señor Jesucristo por parte de sus discípulos, 4 de hecho, que llegaron con él en privado, y la semana pasada vimos que esos fueron Pedro, Jacobo, que fue Santiago, y otro discípulo que llegaron a él, y Andrés, que llegaron a él a poder hacerle la pregunta de cuándo iba a suceder la destrucción del templo. Pero vimos que la pregunta mayor para los discípulos no era simplemente el templo, sino en sus corazones ellos habían estado esperando el reino de Jerusalén, el reino de Israel y de Judá de parte del Mesías, y ellos, sabiendo que Jesús era el Mesías, tenían como esperanza que Jesús iba a establecer este reino en ese tiempo. Entonces, regresando a Mateo capítulo 24, en el versículo 3, no está aquí arriba, si quieren voltear a sus Biblias, vamos a ver cuál fue la pregunta. Y estamos llegando a Mateo porque Mateo nos dio más detalles sobre las preguntas de los discípulos. Marcos nos dice que le hicieron la pregunta: ¿cuándo va a suceder esto? Hablando del templo y todas estas cosas. Y en Mateo nos da más detalle todas estas cosas. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué fue la pregunta? Y dice en el versículo 3: estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos cuándo sucederá esto, hablando de que el templo va a ser destruido. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Entonces la pregunta de ellos se correlaciona sí con la destrucción del templo, pero más bien con los tiempos postreros, en la segunda venida de Jesucristo. La consumación de este tiempo para ellos es esta época que ellos estaban viviendo, donde Israel no tenía su reino, y ellos decían: ¿y cuándo va a ser la consumación de este tiempo, para entrar en el reino de Israel para siempre? Y Jesucristo, sabemos que Él empezó a contestar esas preguntas, y la semana pasada en los primeros 13 versículos nosotros vimos que Jesús empezó a dar información sobre cómo se iba a ver el mundo y la vida de sus discípulos en ese tiempo y aún en este tiempo. Y para ayudarnos un poco, tengo una imagen que nos va a ayudar a entender dónde estamos nosotros y de qué está hablando Jesucristo. Aquí tenemos la era de la iglesia. La era de la iglesia correlaciona con después de la resurrección de Jesús, y que Él empezó a enseñarle a sus apóstoles, y luego después de 40 días Él se va y se sienta a la diestra del Padre. Y la iglesia del Nuevo Testamento inicia en el libro de los Hechos, y ese tiempo es un tiempo en cual han vivido o vivieron los apóstoles de Jesucristo y sus discípulos, y aún nosotros todavía.
Entonces, la semana pasada platicábamos de cómo iba a llegar falsas religiones, falsas enseñanzas, iba a haber destrucción naturales, que iba a haber más terremotos, iba a haber escasez sobre la tierra. Todo esto, dice Jesucristo, tiene que suceder. De hecho, empezó a hablar de que iban a escuchar rumores de guerras, nación contra nación, país contra país. Y la implicación y el imperativo para los discípulos y para nosotros los creyentes que vivimos en la era de la iglesia es este: manténganse firmes, no tengan miedo, porque yo les he dicho que esto tenía que suceder y saben que esto no es el tiempo final. No es la consumación, no estamos, que ellos no necesitaban estar preocupados porque no estaban en el día final. Dice, estas cosas tienen que suceder. Y luego nos dio también el mandamiento que deberíamos perseverar, y si perseveramos íbamos a ser salvos. Pero nosotros sabemos que la perseveración del creyente no es por causa nuestra, sino es por causa de Dios mediante el Espíritu Santo en nosotros. Entonces sabemos que mediante que estamos aquí, estamos viendo sufrimiento en el mundo, estamos viendo guerras y los rumores de guerras, que país se está levantando contra país. Nunca había sucedido una guerra mundial como lo sucedió en el 1900. Nunca había sucedido una segunda guerra mundial como lo sucedió en los 1940. Esas dos guerras fueron guerras que la verdad causó mucho conflicto y confusión en la gente y aún creyentes, porque la gente pensaba que lo más que íbamos a ser educados, lo menos que iba a haber guerra. Y lo opuesto sucedió, porque el maligno y el sistema mundial del pecado siempre va a utilizar lo que nosotros aprendemos para poder hacer lo que él quiera hacer. Entonces empezaron las guerras mundiales, empezaron todos los problemas, y ahora se está escuchando más y más que naciones se están alineando con unas naciones, otros países con otros países. ¿Por qué? Porque por en caso que haya otra guerra mundial, ya sabemos quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos. Seguimos en lo mismo. ¿Cuál es nuestro mandato en este tiempo? La era de la iglesia es seguir alerta, sabiendo, porque Jesús nos ha dicho, y estando firmes, siempre predicando el evangelio y siendo testigos de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a empezar a ver otro tiempo. Ahora Jesucristo no va a estar hablando del presente, sino ahora va a estar hablando de tiempos postreros. ¿Okay? Y la razón por la cual les quería dar esta imagen es porque es importante para nosotros como creyentes reconocer qué nos dice la Biblia de estos tiempos y qué va a suceder con la iglesia, porque no queremos que todos salgan aquí paniqueados, con temor, con miedo. ¡Ay, ya vienen estos días! Y nos dijo el pastor. Porque el creyente, aún los creyentes de esta época, dice Jesucristo, y vamos a ver que Él dice, yo les he dicho que esto iba a suceder. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Es que lo que nosotros creemos como iglesia es lo que se llama la escatología del premilenial. ¿Okay? Y eso es decir que Jesucristo, la segunda venida de Jesús, viene antes de establecer su reino milenio. Y en esta creencia que nosotros creemos que la Biblia nos enseña claramente, es que la iglesia va a ser ¿qué? Raptado antes de la tribulación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la iglesia, cuando pase el rapto, nosotros vamos a llegar a estar en los cielos con Jesucristo. En el libro de San Juan capítulo 14, en los primeros versículos de ese capítulo, dice Jesucristo, yo voy hacia el Padre para prepararles un cuarto a ustedes en su casa, porque en su casa hay muchos ¿qué? Cuartos. Dice, si no fuera verdad, no les diría. Y dice, yo vengo para llevármelos a ustedes a estar conmigo donde estoy yo para siempre.
Esos son versículos que hablan de lo que sucede con la iglesia un rato. Y aquí vamos a estar en el cielo con Jesucristo, en nuestros cuerpos glorificados, estando recibiendo nuestra recompensa por nuestra vida en la era de la iglesia y celebrando lo que es la cena de las bodas del Cordero. Y después de esto nosotros regresamos. Lo que Jesús va a contestar hoy es, mientras que nosotros estemos en el cielo, la iglesia con Jesús, celebrando las bodas del Cordero, recibiendo nuestras recompensas, estando con Él para siempre ya, ¿qué sucede aquí en la tierra? La tribulación. Y de eso va a estar hablando Jesucristo hoy. Entonces hoy uno puede, si es creyente, se puede ir hoy con una paz, una seguridad que Dios en su soberanía, Él ha puesto todo lo que tiene que suceder, Él ha decretado todo lo que tiene que suceder. El enemigo solo tiene el poder para hacer lo que Dios le permite hacer. Recuerdan que Dios todavía es soberano y Dios ha decretado que van a suceder cosas en este mundo. Pero nosotros como creyentes y su iglesia podemos descansar en que, así como dice Jesucristo en el 3er capítulo del Apocalipsis, porque han sido fieles, los voy a guardar de esta hora de prueba. Hablando de la tribulación. Y creemos esto firmemente porque el libro de Apocalipsis también, iglesia, nos enseña que en los primeros 3 capítulos, la iglesia está en la tierra. Y luego dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan dice en el abrir el capítulo 4, dice, y luego escuché una trompeta y una voz de ángel que dijo, ven acá, y las puertas del cielo se abrieron. Entonces fui llevado al cielo y me enseñó lo que está en el cielo. Y desde el capítulo 4, en el capítulo 5 se mencionan que estamos nosotros con Dios en el cielo, y durante los capítulos 6 hasta el 18, donde estamos viendo la tribulación y la gran tribulación en la tierra, no se escucha de la iglesia. Unos creen que no hay rapto, que la iglesia tiene que padecer la tribulación. La pregunta que le tengo a ellos es esto: si la iglesia es la persona principal del Nuevo Testamento después de que Jesús se fue a estar a la diestra del Padre, y estamos bien con eso, el libro de Hechos es la historia de la iglesia. Las epístolas fueron escritos hacia las iglesias, no a los individuales. Y luego unos dicen, no, pues sí, pero Timoteo, Tito y otros, bueno, sí, pero el tema es cómo lidiar a la iglesia. Entonces la iglesia sigue siendo la persona principal. ¿Saben por qué? Porque somos el cuerpo de Jesús. Entonces si Jesús es la persona principal, la iglesia también lo es. Y la pregunta que tengo para todos es que si no hay rapto y nosotros tenemos que pasar lo que Jesús va a mencionar hoy, ¿por qué es que no hay ninguna indicación, implicación o mandamiento o imperativo para la iglesia durante los capítulos 6 hasta el 18 en el Apocalipsis? Desaparece. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, como Juan fue llevado al cielo, ya hemos sido llevados al cielo en el capítulo 4 de Apocalipsis, y ahora no vamos a ver lo que va a suceder en esos días. ¿Estamos bien? Si tienen preguntas después, se los pueden hacer a Ricardo después del servicio, a mí no. No estoy jugando. Si tienen preguntas, de ahí estaría afuera para contestar cualquier preguntas. Entonces, les quiero de nuevo mencionar esto porque esto puede causar mucho conflicto en nuestros corazones, pensando, de lo que ha de venir y no lo quiero vivir. De hecho, hay mucho miedo de los tiempos postreros, en la iglesia. Yo conozco creyentes que dicen, yo no he leído el libro del Apocalipsis porque le tengo miedo. ¿Y por qué? ¿Por qué no deberíamos tener miedo? Deberíamos estar gozosos y con una paz y una expectativa de lo que Dios va a hacer. Entonces, ya dando esa introducción, vamos a Marcos capítulo 13, versículos 14 en adelante. Lo que vamos a ver es que lo que Jesús empieza a enseñar en estos versículos es muy diferente a lo que estudiamos la semana pasada.
Recuerden que la indicación, el mandamiento, el imperativo para los creyentes en el sermón de la semana pasada era esto: ustedes, aunque están pasando por la persecución, manténganse firmes siendo testigos del evangelio. Y en estos versículos vamos a ver algo diferente. ¿Por qué? Porque ha llegado un evento dado por una persona que va a iniciar una gran tribulación, lo cual el mundo nunca ha visto. Ahora vamos a Marcos capítulo 13, versículo 14, y dice esto: pero cuando vea la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, y luego entre paréntesis dice, el que lea, que entienda. Esto es importante, porque los que lo iban a leer no eran los discípulos, no era Marcos, no eran los de esta era, sino eran los que iban a tener este libro después, y la generación que va a ver la abominación de la desolación. Y la pregunta natural es que tenemos que contestar: ¿qué significa abominación de desolación? La palabra desolación simplemente es dejar un lugar o una área, una ciudad desolada de gentes, de vida, que no hay nada. Abominación es un acto donde es blasfemia contra Dios en su templo. Y entonces, en Mateo capítulo 24, 15, vamos a llegar ahí, dice Jesucristo lo mismo, pero de nuevo Mateo nos da un poco más de detalle. Dice: por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea, que entienda. Es muy importante. El que puede leer esto, cuando suceda esto, es muy importante que entiendan lo que está sucediendo. Las palabras utilizadas para describir la abominación de desolación puesta donde, en español está puesta, que es femenino, pero en el griego es masculino, hablando de un hombre que va a llegar y se va a parar y va a hacer una abominación que va a causar desolación de Jerusalén o de Israel. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 27, y vamos a ver qué dice Daniel de esto. Porque si Jesucristo cotizó o dio cotizó se dice, ¿correcto? Citó. Si Jesucristo citó a Daniel, tenemos que regresar y ver qué dice Daniel. Y Daniel 9:27 dice esto: y él hará un pacto. Él, hablando de este hombre que va a causar abominación de desolación. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. ¿Cuántos días hay una semana? 7. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Y Daniel es muy específico dando tiempos. Aquí dice una semana, 7 días en una semana. Ahora, 7 días está hablando de 7 años. Si uno estudia el libro de Apocalipsis, uno se da cuenta que el anticristo, la bestia, se le da 7 años para poder reinar o para poder lidiar. 3.5 van a ser en paz, y luego los últimos 3.5 va a ser con mucha matanza, causando al todo el mundo recibir su religión y adorarlo a él. Y de esto está hablando Daniel. Él está diciendo que este hombre político va a hacer un pacto con todos, más bien hablando de Israel. Va a ser un pacto con Israel, donde Israel va a recibir su terreno por ese tiempo, donde el mundo ya no va a hacer guerra contra Israel. Todos aquí estamos muy conscientes de que en el mundo hay un odio hacia el judío y hacia Israel. Existe.
Si uno estudia la historia de esa área del mundo, va a poder ver cómo esos países quieren destruir a Israel. Y eso es plan del enemigo, porque Satanás piensa, si él puede destruir a Israel, él termina con el propósito y las promesas de Dios hacia ellos. Entonces siempre va a querer atacar a Israel, a los judíos. Y ahora también en este momento está también atacando lo que es el evangelio. Está atacando y persiguiendo a la iglesia. Pero este hombre va a hacer un pacto con Israel, le va a dar un paz que ellos no han visto, no han vivido. Se va a reestablecer la religión judía y los sacrificios en el altar, en el templo. Y ellos van a estar por 3 años y medio practicando su sistema de sacrificio en paz con el mundo. Con paz con el mundo. Y si uno estudia ahorita lo que está sucediendo en unas áreas con unas gentes de Israel, uno también se da cuenta que hoy en día se están haciendo preparaciones para regresar al sistema de sacrificios como nación y país. Porque ellos tienen como visión de tomar de nuevo el monte donde está ahorita el templo de los musulmanes. Ellos tienen la idea y la visión de tomar ese monte y establecer su templo ahí, porque ahí es donde Salomón construyó su templo. Ahí es donde en las escrituras vemos en el Antiguo Testamento el templo judío siempre había estado ahí. Ahí es donde está Jesucristo, donde está viendo el templo de Edores. Es el mismo lugar, pero a hoy se le ha dado a los países de los musulmanes, y ahorita tienen el templo musulmán ahí. Pero un día ese templo se va a deshacer, va a ser otro templo, y el templo de los judíos, donde la religión judía va a regresar al sistema de sacrificios. El sistema de sacrificios de los judíos terminó en 70 AD, después de que Tito, el emperador de los romanos, fue y derrotó el templo, como Jesucristo había profetizado, que ninguna piedra iba a mantenerse sobre otra. Sucedió exactamente como Jesús había dicho. Pero viene otro tiempo donde este hombre que va a hacer la desolación, la abominación, va a estar presente. Daniel 12:11 nos dice cuánto tiempo después de quitar el sistema sacrificial de los judíos de nuevo, cuánto tiempo va a estar él. Dice ahí, y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea quitado y puesta la abominación de la desolación, habrá, ¿cuántos? 1290 días. Si alguien hace la matemática, 1290 días son 3 años y medio. Es exactamente lo que está dando Daniel, también lo que vemos en Apocalipsis. Eso es lo que está hablando Jesucristo de la abominación de desolación. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 al 4, Pablo también nos menciona de esta persona. Dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre del pecado, el hijo de la perdición. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Por qué le dice que nadie los engañe? Porque no vendrá sin. Él está diciendo, el día del Señor no va a llegar hasta que esto suceda. Jesucristo está hablando de la abominación de la desolación. Daniel habló de la abominación de desolación. Y ahora Pablo está hablando de una persona que tiene que venir y ser revelado antes de que Jesús regrese por segunda vez. Ahora, clarificación. El rapto no es la segunda venida, iglesia. Porque Jesús no viene al mundo en el rapto. Nosotros somos llamados a las nubes a estar con Él y luego llegar al cielo, como Él dijo, para siempre estar con Él en la casa de su papá. ¿Ok? So, la segunda venida, estamos hablando de ese día de juicio, del día del Señor. Y Pablo está diciendo, porque los de Tesalónica, ellos pensaban, ya estamos en el día del Señor, y estaban en terror. Algo interesante estaba sucediendo. Había un espíritu predicando que ya estaban en ese día. Habían otros que habían llegado a predicar y otros que habían firmado una carta como que si fuera parte de Pablo para decir que ya estaban en el día del Señor. Y Pablo le dice, no, ustedes han visto esto, pero no estamos en ese día. Y dice, seguimos, dice,
y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone, y fíjense más detalles, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera ¿qué? Dios. Esa es la abominación de desolación. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo. Cuando sucede esto, ustedes huyan. Van a ver, va a decir huyan. ¿Por qué? Porque esto va a iniciar un tiempo de la gran tribulación sobre la tierra, los últimos 3 años y medio de este hombre que nosotros lo conocemos como el anticristo. Ahora, en el mundo por muchos años ha existido, y sabemos porque Pedro habla de esto también, ha existido un espíritu de anticristo. ¿Ok? En el mundo. Es por eso que en todas las religiones, en todas las filosofías mundiales, el centro del ataque de ellos es el cristianismo. Porque en el mundo existe un espíritu de anticristo. No puedes llegar y decir que Jesús es Señor, que Jesús murió y que Jesús resucitó entre los muertos, porque todos te van a decir mentiroso. Y como vimos la semana pasada, en muchas áreas del mundo están siendo mártires por causa de decir eso. Se están matando muchos cristianos hoy en día perseguidos por causa del evangelio. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de anticristo. Al budista no lo están matando, al hindú no lo están matando, a los otros creyentes de otras filosofías, en muchas áreas los musulmanes no se están matando, se están aceptando, y los que están siendo perseguidos son los cristianos. ¿Por qué? Porque el mundo odia a Jesús, porque hay un espíritu del anticristo en el mundo, y siempre ha habido eso desde el principio. Jesús fue crucificado porque ya existía un espíritu anticristo. Los apóstoles fueron matados. ¿Por qué? Porque ya existía un espíritu de anticristo. Todo esto sucedió contra la iglesia. ¿Por qué? Ya existía un espíritu de anticristo. Ahora, cuando la iglesia utilizando su poder oprime a los creyentes de poder leer la Biblia en los tiempos, ¿cómo se pueden decir? En los dark ages, en los tiempos de oscuros, el espíritu de anticristo ya existía. Pero Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de el hombre, la persona, así como está escrito en Daniel, así como también a Pablo se le fue revelado. Esta persona tiene que llegar. Esta persona tiene que llegar. ¿Y cuál es la respuesta de esta generación? Acuérdense que le dije que es una respuesta muy diferente. La semana pasada, manténganse firmes, prediquen el evangelio, el que va a perseverar hasta el fin será salvo. Y ahora vamos a ver la indicación en estos versículos. Versículo 14b de Marcos 13 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ya no es la indicación o el mandamiento, quédense, ustedes no tengan miedo, no se preocupen, no esto. Esta generación, cuando miren a este hombre, salgan de aquí, porque va a suceder cosas, una tribulación que nunca se ha visto en el mundo. Dice: y el que esté en la azotea, no baje ni entre a sacar nada de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva a tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en el invierno. ¿Por qué? Porque en el invierno los ríos de esa área se llenan mucho y es muy difícil cruzar y salir de Jerusalén cuando sucede eso. Y dicen en el versículo 19: porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, Él eligió, acortó los días. ¿Se acuerdan que leímos ahorita que solo se le dieron 3 años y medio al anticristo para hacer lo que va a hacer?
Eso es la misericordia de Dios sobre el mundo, diciendo, solo le voy a dar tanto tiempo porque va a ser tan horrible este tiempo, esta tribulación, lo que va a suceder, que nadie si lo dejamos ir, todos se van a matar. No habrá nadie vivo, nadie salvo. Entonces Dios ha decretado que solo 3 años y medio. Seguimos leyendo. Esa respuesta es muy diferente. Pero seguimos leyendo. Dice, entonces, si alguien le dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no lo crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes estén alerta, vean que se lo he dicho todo de antemano. ¿Quiénes son los ustedes? Jesús está hablando de la generación que va a vivir este momento. Esa generación tienen que estar en alerta. ¿Por qué? Porque ya está escrito. Acuerden que Jesús Marcos abrió esta parte con decir, el que lee, que entienda. Y Jesús está diciendo, ustedes que van a estar, o ellos que van a estar en ese momento, esa generación que van a ser parte de esa generación de la abominación de la desolación, ellos tienen que mantenerse alertas, porque ya Jesús les ha dicho antemano. En otras palabras, estén alertas, porque cuando miren eso, huyan de aquí, salgan. Ya no es lo que Jesús pide de los discípulos durante la persecución de la iglesia en esos días. Ya no es como nos pide a nosotros durante estos días en la persecución de mantenernos firmes. No, es cuando venga esa gran tribulación, salgan de aquí, ni esperen. Las ideas que nos da, si uno está en su azotea, que baje. O sea, en otras palabras, en esos días tenían casas de 2 pisos y el segundo piso era afuera, era como un balcón arriba de la casa. Y ellos tenían escaleras de afuera. En otras palabras, salgan por esas escaleras, ni entran a la casa. Sálganse. Es tan importante de escuchar y huir que ni entren a su casa. Los que están en el campo haciendo trabajo, ni regresen a casa, ni regresen a pueblo. Salgan, sigan huyendo, váyanse al monte. Igual con las mujeres, diciendo si este tiempo será muy difícil para ellas, si están embarazadas o si están criando bebés. Porque el huir va a ser tan importante, tan rápido, que va a ser difícil. Y dice Jesús, huyan de aquí. Pero a esa generación les dice salgan, y a esa generación les dice también no dejen que los confundan. Porque miren que va a haber aquellos que llegan y van a decir, el Cristo ya llegó, yo soy el Cristo. Y van a haber falsos profetas. En toda la historia del mundo hemos visto gentes que han llegado y han dicho que son el Mesías. Después de Jesús llegó uno que dijo que él era el Cristo. Bueno, él murió y no resucitó. Entonces, ¿qué? No fue el Cristo. Él no hizo prodigios y milagros. Y han llegado otros diciendo lo mismo sin prodigios y milagros. Cuando uno estudia Apocalipsis, la bestia, quien es el anticristo, él sí llega con poder, llega haciendo también milagros y prodigios. Eso va a suceder. Pero va a llegar este anticristo y va a llegar este falso profeta con un propósito. ¿Qué propósito piensan ustedes que es? El confundir a los creyentes y confundir el mundo del evangelio. Hasta hoy me di cuenta que en la religión musulmán, ¿saben que ellos tienen su escatología? Bueno, les hago la pregunta, ¿saben ustedes que Jesús de Nazaret es una persona importante para ellos en su religión? Para ellos Jesús es un profeta. Para los musulmanes Jesús es un profeta quien se fue al cielo. Él no probó la muerte. ¿Con qué propósito? Con regresar en los tiempos postreros, para ayudar a un hombre que para ellos se llama el Mahdi. El Mahdi para ellos es un hombre que viene a la tierra con poder sin igual a lo que alguien más ha tenido en el mundo, con un liderazgo que nadie ha visto,
Y su mandato es someter a todo el mundo a la adoración de la religión de los musulmanes. Este Mahdi va a ser un pacto con Israel, dado a sus escrituras. Y después de 3 años y medio, este Mahdi va a empezar a matar los judíos y va a deshacerse de la religión judía y los judíos en el mundo. Y también aquellos que dicen que son seguidores de Jesús. Y Jesús, el profeta de ellos, viene a decirle al mundo y a la iglesia que están aquí durante ese tiempo, a decirles, fíjense, el cristianismo es incorrecto. Yo soy Jesús y les estoy diciendo que el musulmán, la religión musulmán está correcta. De hecho, se dice que él va a encontrar unos libros que son antiguos, que nadie los ha visto, y él los va a dar a conocer al mundo, y esos libros le va a decir a la iglesia que lo que nosotros enseñamos de Jesús es incorrecto. Eso se escucha mucho como el falso profeta, tanto como el Mahdi siendo el anticristo. Y contra ellos dos viene uno que se va a levantar y va a empezar a hacer guerra contra ellos, pero Jesús el profeta le va a ayudar al Mahdi a destruirlo a él. ¿Y de quién están hablando? Están hablando de Jesucristo, la segunda venida de Jesús. Es algo interesante de ver cómo Satanás tomó la enseñanza de Jesús, la enseñanza de la palabra de Dios, y lo volteó completamente en la escatología, que es el estudio de tiempos postreros de la religión musulmana. Wow. So esta persona, el anticristo, ¿qué hace? De nuevo, él llega con el propósito de someter al mundo a la adoración de él. Él llega a decirle a todos, yo soy Dios. Y Jesús, el profeta de ellos, viene a decirles a todos, Él está correcto, ustedes síganle a Él. Cuando Jesús dijo que yo soy el único camino, verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. El Padre y yo somos uno. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Yo voy y les preparo un lugar. Si no fuera cierto, no les hubiera dicho. Y regresaré por ustedes y los voy a llevar a la casa de mi Padre. Sabemos que eso es solo una mentira, una copia de mentira de lo que nosotros vemos en la escatología de los cristianos, y eso es lo que estamos estudiando. Entonces, cuando Jesús dice que van a haber falsos profetas y van a haber aquellos que dicen yo soy el Cristo, sí lo va a hacer. ¿Y qué manera de confundir al mundo que si vamos a decir este falso profeta viene como Jesús el profeta de los musulmanes? ¿Cuánta gente va a decir, ok, lo teníamos mal? Pero esto resulta en algo. Resulta en una esperanza para nosotros. Una gran tribulación que va a llegar durante esa generación, pero toda la iglesia tiene una gran esperanza y una gran expectativa. Y Jesús dice en el versículo 24 de Marcos, dice, pero en aquellos días después de esa tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Jesús está diciendo, no crean que ya vino el Cristo, porque cuando yo venga, todo el mundo lo va a ver, todo mundo lo va a saber. Todo lo que Jesucristo ha hecho lo hace en público. Él fue crucificado en público. Él predicó en público. Él resucitó en público. Y Él va a regresar en público. Todos lo vamos a ver. Mateo está escrito, Jesús lo dice de esa manera en Mateo. Mateo lo escribe diciendo, como un relámpago desde el oriente hasta el oeste o el occidente. Todo mundo lo va a ver.
No se dejen llevar por aquellos que digan que el Cristo está aquí y llegó en privado, porque todo mundo lo va a ver. Iglesia, cuando Jesucristo venga en este día, para nosotros es hermoso creer y pensar y ver y saber que el mundo ahora va a conocer a Jesucristo como nosotros lo conocemos, pero ese día va a ser tan terrible para aquellos que lo han rechazado. Es por eso que los de Tesalonicenses estaban en miedo, porque ellos pensaban que ya estaban en el día del Señor, porque el día del Señor viene con juicio. Dice 2 Tesalonicenses 6:8, dice: ustedes saben lo que lo detienen por ahora, hablando del anticristo. El anticristo no se ha podido revelar, porque dice: ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Les hago la pregunta a ustedes: ¿quién es el agente en el mundo ahorita que está restringiendo la maldad? La iglesia. ¿Por medio de quién? El Espíritu Santo. Entonces, el rapto, la iglesia se va, ya no está ese agente. Ahora el hombre de iniquidad, del anticristo, puede ser lo que él quiere. El mundo empieza en toda su maldad, y la tribulación, seguido por la gran tribulación, viene sobre todo el mundo. Y dice en el versículo 8: entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Muchos piensan que esta abominación, desolación, sucedió en el 167 BC. Un hombre que se llama Antiochus Epiphanes, no sé cómo decirlo en español, pero este hombre fue un rey de un país, una nación. Él se enojó con los judíos y él decidió: yo voy a ir a Jerusalén, voy a matar a todos, y yo voy a hacer cosas horribles en el templo. ¿Qué hizo? Llegó, él mató un cerdo que es contra la ley de Moisés. El cerdo se ve como un animal sucio, entonces no se puede utilizar el marrano, el cerdo, por el sacrificio. Entonces él mata un marrano, lo pone sobre el altar de los sacrificios. Él pone enfrente del altar una imagen de Zeus, quien es un dios de los griegos, y muchos piensan y dicen que este fue la abominación de la desolación, y sí fue uno de ellos. De hecho, Daniel habla de él. Sí fue uno de ellos, pero no fue cual nos dice Jesús. ¿Por qué? Porque no ha regresado Jesús. Otros dicen que 70 AD tuvo que ser la abominación de la desolación, pero no se pudo hacer eso. ¿Por qué? Porque no ha regresado Jesucristo. Son imágenes de algo que ha de venir, y eso es profético. Siempre en la Biblia, cuando se da algo profético, se da una imagen de algo apuntando al otro, como el cordero que se utilizó durante la Pascua de los israelitos en Egipto. ¿Sí? Lo tuvieron que sacrificar. Esa sangre del cordero los guardó el ángel de la muerte, así como Jesús llegó a ser el cordero de la Pascua real. Eso siempre es algo. Esos fueron como previews a lo que va a suceder con este anticristo, pero dice que en ese día Jesús lo va a destruir. Y ahora vamos a ese glorioso día. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, 11 al 21. Ya casi vamos a terminar. Ya tienen hambre, ya se quieren salir. Podemos poner la imagen de la historia de nuevo. Ok, aquí estamos. Aquí se ha revelado el anticristo después del rapto. 3 años y medio de paz, ahora 3 años y medio de la gran tribulación. Y el capítulo 19 nos está diciendo parte de lo que estamos haciendo aquí en estos años. Ahora vamos a Apocalipsis 19, 11 al 21. Dice: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero.
con justicia juzga y hace la guerra. Juan está hablando, si uno lee del versículo 1 al 10, él dice que en el capítulo 19 que los santos están celebrando las bodas del Cordero en el cielo con Jesucristo. Pueden llegar a casa y lo pueden leer ustedes. Y después de las bodas del Cordero, él dice: y vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, el que está montado se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Acuérdense que Juan fue el que escribió el Evangelio de San Juan, y él inició con: en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Y ahora él regresa a ese lenguaje aquí en su visión y dice: y el nombre que está escrito es el Verbo de Dios, es Jesucristo. Pero Jesucristo con un manto empapado de sangre por la guerra, por el juicio que él trae sobre el mundo y los que lo rechazan, y el enemigo, dice, o el anticristo y el falso profeta. Y luego el versículo 14, miren esto, dice: los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. Iglesia, este lenguaje es sinónimo con la iglesia. Nosotros somos los que estamos vestidos de lino fino. Nosotros somos los que tenemos vestidos de lino fino blanco y limpio. ¿Por qué? Porque hemos sido limpiados por la sangre del Cordero, limpiados por la palabra de Dios. Estos somos nosotros. En la segunda venida de Jesucristo, nosotros venimos con Él. Vamos a descender con Él. Vamos a ser parte de esta segunda venida. Y dice: de su boca, hablando de Jesús, sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa al lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Este momento es lleno de ira, de furor y de juicio. Les digo, hermoso para nosotros, pero horroroso para el mundo. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Jesús. No se puede confundir que Juan está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Vio un ángel que estaba de pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréganse para la gran cena de Dios. Y miren qué es la gran cena. Les digo: juicio, guerra. Para que coman carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos, de sus jinetes, carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Horroroso, pero hermoso, porque vamos a ver el juicio de Jesucristo. El versículo 19 dice: entonces vi a la bestia, el anticristo, y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales enseñaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Ese hombre, el anticristo, que inicia un reloj que vemos en Daniel, que va a llegar y va a decir: yo soy Dios, adórenme a mí. Que va a desatar matanza que el mundo nunca ha visto sobre los judíos y los creyentes, o aquellos que no toman su imagen y no se postran delante de él y no lo adoran. No estamos hablando del chip, estamos hablando un poco diferente. Eso inicia el reloj
para la segunda venida de Jesucristo, lo cual el mundo no se va a confundir. Y en Mateo dice que van a estar en duelo sabiendo nos equivocamos. Y ahí viene el juicio de Dios. Iglesia, para esa generación que está en ese tiempo, que van a leer y van a entender cuando miren a la abominación de la desolación, es necesario para ellos entender y responder correctamente. Para nosotros es esencial, como hemos dicho la semana pasada, mantenernos siempre en un estado de paz, sabiendo que todo es decretado por Dios y todo está bajo la mano de Dios. Y cuando vengan los juicios de Dios sobre esta tierra, ¿qué tiene que ver la iglesia con esos juicios? Nosotros ya hemos sido justificados por la ira y el juicio de Dios que cayó sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros no tenemos que vivir eso, nosotros estaremos con Él. Durante este tiempo, en vez de estar paniqueados, en vez de estar con miedo, en vez de no leer el libro de Apocalipsis porque ay, me da temor, deberíamos estar asegurados que, como dijo Jesucristo, Él va a estar con nosotros para siempre y nosotros un día con Él. Amén. Y podemos enseñar con esa paz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estas enseñanzas. Gracias porque si Jesucristo nos los dijo, es para nosotros poder saber, estudiar, saber, comprender, entender y para vivir en luz de. Padre, pedimos que nosotros podamos ser una iglesia que sí, no vivimos buscando saber cuándo va a regresar, sino simplemente ser sus testigos en estos días. No andar buscando señales y prodigios, porque hemos visto que aún el anticristo y el falso profeta pueden hacer eso. No, Padre, es buscar al Jesucristo de Nazaret, el que vino a este mundo a entregarse como el sacrificio necesario para resucitar entre los muertos y darnos esta gloriosa esperanza. Te damos gracias y todo lo oramos en su nombre.